Muy buenas noches amigos de Auditor, ¿cómo están? Espero muy bien, emocionado acá de volverlos a encontrar después de una semana de receso. Estábamos cuadrando unos temas también de unos talleres de renta de personas naturales que terminamos con éxito, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Y entonces pues aquí estamos con un tema importante que nos parece de manejar, ¿cierto? No lo conocemos muchos, no lo sabemos manejar muchos y es importante que que este conocimiento se difunda para que hagamos este tipo de estructuras bien. Primero, recordarles que las ganancias ocasionales no son en parte del impuesto de renta, son un impuesto complementario al impuesto de renta, ¿cierto? Y tiene sus reglas de juego también, importante saberlo. En el tema de las ganancias ocasionales, recordar que las ganancias ocasionales, como su nombre lo indica, son ingresos que tiene el contribuyente, tanto persona natural como persona jurídica, que no hacen parte de su objeto social y que son fortuitos dentro del ejercicio fiscal, ¿cierto? Dentro de la estructura de la ganancia ocasional tenemos 6 grupos que son activos poseídos por más de 2 años, herencias, primas, utilidades en sociedades liquidadas, gananciales e indemnizaciones. ¿Listo? Lo primero que tendríamos que mirar son los activos poseídos por más de 2 años. Recordar que tanto personas naturales como personas jurídicas están sujetas a este impuesto porque todos tenemos activos fijos. ¿Listo? En este caso, es las únicas ganancias ocasionales que están sujetas a costos y deducciones. ¿Por qué? Porque si efectivamente yo compro, no sé, una casa que tengo durante, no sé, 15 años y la vendo, efectivamente esa casa me costó algo hace 15 años y yo la he venido revaluando en el tiempo y la he venido ajustando en el tiempo de mis declaraciones de renta, entonces ese ajuste que hago en las declaraciones de renta lo llevo como costo del bien, entonces lo que hago es tomar el valor de la venta, disminuirle el valor del costo declarado en mis declaraciones de renta históricas y ese margen de utilidad es el que va a tener la ganancia ocasional que va a estar grabada al 15%. Recordar que a este tipo de ganancias ocasionales no están sujetas o no se pueden acoger aquellas personas naturales o jurídicas que se dediquen a la venta permanente de muebles o inmuebles. Por ejemplo, los vendedores de carros o los vendedores de apartamentos. Esos son inventarios independientemente de que un inventario se les quede rezagado más de 2 años, después de que lo vendan siempre será renta líquida y no será ganancia ocasional. ¿Listo? Vamos a entrar entonces con otro tipo de ventas que es la venta de una casa poseída antes de 1987, ¿cierto? Antes de 1987 y desde 1978, hay un margen acá más o menos de unos 10 años, ¿cierto? Entonces, esas casas, por defecto, cuando se vendan, no son ingreso constitutivo de renta ni ganancia ocasional en un porcentaje de acuerdo al artículo 44 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Tienen un porcentaje que las de 1978 tienen el 100% de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y las de 1986 tienen un 10% de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué pasa con ese artículo 44? Si vendemos ese tipo de casas, si ese ingreso lo invertimos en otra cosa, lo gastamos en otra cosa, por defecto tiene ese ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pero si ese ingreso lo reinvertimos en otra casa o en una cuenta de ahorro para el fomento de la construcción, el Estado nos da una ganancia ocasional exenta equivalente a 5.000 unidades de valor tributario, que para este caso y para este año corresponden a 235.325.000 pesos. Entonces, no olvidar eso, es un buen tema de planeación, es un buen tema para disminuir los impuestos y optimizar nuestros recursos. ¿Listo? Otro tipo de estructuras son las herencias, ¿cierto? Y en las herencias hay varios tipos de herencias y se reciben varios tipos de bienes. Cuando se reciben bienes, cuando se recibe la vivienda del causante, tenemos dos tipos de beneficios. Un beneficio estático que está en el numeral tercero del artículo 307, que son 3.250 VTs,
¿cierto? Que son 152.961.000 pesos para el 2024, que son estáticos independientemente del número de herederos que existan. Entonces, cuando se recibe la casa o la vivienda del difunto, si se distribuye o se vende y se distribuye en cada uno de los herederos, pues van a tener, o se vendió para el 2024 esa casa, los primeros 152 millones que recibe cada heredero, pues son una ganancia ocasional exenta. Adicional, cuando son casas muy grandes que tienen un valor importante, tienen otra exención que es el numeral primero del artículo 307, que nos dice que tienen las primeras 13.000 VTs, que corresponde más o menos a 611 millones de pesos, eh, como ganancia ocasional exenta. ¿Qué pasa con esos 13.000? Esos 13.000 no son estáticos para cada uno de los herederos, se tiene que dividir. Si es un solo heredero tendrá los 611 millones, pero si son varios herederos, esos 611 millones se dividen en partes iguales en cada uno de los herederos, y esa parte más los 152 millones que tienen de base, pues será la ganancia ocasional exenta para esos herederos. ¿Listo? Tenemos otro tipo de bienes que se reciben, que son otro tipo de vivienda que no son de habitación, pueden ser fincas de recreo, pueden ser apartamentos de alquiler, etcétera. Eso también tiene las primeras 3.250 VTs estáticas, los mismos 152 millones por heredero, pero a diferencia del anterior solamente tienen 6.500 unidades de valor tributario, eso es más o menos unos 305 millones de pesos, eh, como renta exenta, perdón, como ganancia ocasional exenta. Y también aplica lo mismo, si es más de un heredero, van a tomar esos 6.500 VTs y las van a dividir en cada uno de los herederos, más los 3.250 que ya teníamos de base, que son los mismos 152, y ya será la ganancia ocasional exenta por heredero. ¿Listo? Muy seguramente en ganancias ocasionales, a menos que sean bienes que valgan muchísimo dinero, pues no van a tener que pagar ganancia ocasional por efectos de esos topes. Antes estaban más costosos, efectivamente la gente no pagaba, y por ganancia ocasional este tipo de bienes, con la reforma tributaria del 2277, la 2277 del 2022, pues esos topes bajaron casi a la mitad, pero pues aún siguen siendo unos ingresos importantes para tipos de herencias muy básicas. Obviamente herencias altas, pues obviamente comienzan a pagar al 15% también, ¿no? Eh, Tenemos otro tipo de herencias que son bienes recibidos diferentes a viviendas o a ropa u utensilios del difunto, como inversiones, como efectivo. Ese tipo de herencias tienen también una ganancia ocasional exenta, que está en el numeral tercero, ¿cierto? Es estático para cada uno de los contribuyentes, de los herederos, perdón, que son los mismos 152.961.000, pero esos están solitos, no es como en la vivienda que se combinan con otra ganancia ocasional exenta, están solitos, y también pues obviamente son ganancia ocasional exenta para el 2024. Recordar que los utensilios y la ropa del difunto son ganancia ocasional exenta en un 100% y sin límite. O sea, pueden haber obras de arte, pueden haber joyas, pueden haber muebles, entonces eso, independientemente del valor, es una ganancia ocasional exenta. En el tema también de donaciones y herencias para los no legitimarios, porque los difuntos también le pueden, o las personas también le podemos dejar herencia a gente que no sea necesariamente nuestra esposa o nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esa persona que recibe esa herencia va a tener una ganancia ocasional exenta del 20% de lo que recibe, pero ojo, porque eso tiene una limitante, que son 1.625 VTs, que para el año 2024 equivale a 76.481.000 pesos, ¿cierto? O sea que si usted recibe no sé, 1.000 millones de pesos, en teoría su ganancia ocasional exenta serían 200 millones de pesos, ¿cierto? Pero como tiene una limitante de 1.625 VTs, solamente va a ser una ganancia ocasional exenta de 76.481.000. Lo demás estará grabado al 15%. ¿Qué más tenemos? Tenemos premios, lotería, rifas, apuestas, también premios en competencias deportivas, en competencias artísticas, en reconocimientos artísticos y demás.
Eso, las dos primeras, las deportivas y los reconocimientos de artistas y demás, están grabados a la tarifa del 15%. Antes de la ley 1819 era una renta exenta en su totalidad. Después de la ley 1819 del 2016 quedaron grabadas al 15%. Estaban el 10 y ahora subieron el 15% con la 2277. Y los sorteos, las rifas, las puestas, los chances y demás siempre tendrán una retención del 20%. ¿Listo? Esa es una ganancia ocasional que tiene un 20%. Eh, los gananciales, recordar que los gananciales es lo que le corresponde al cónyuge. Cuando decimos es que mi esposa le corresponde el 50% de lo que yo tengo, eso se llama ganancial. ¿Listo? Los gananciales no son ingreso constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero sí es una ganancia, perdón, es una ganancia ocasional exenta, sin límite. Entonces, independientemente del ganancial, eso no va a estar grabado con impuesto ni de renta ni ganancia ocasional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se supone que cuando uno tiene un patrimonio es porque lo ha construido con ingresos que ya vino pagando impuesto de forma histórica. Una novedad es que cuando el cónyuge renuncia a su 50% y le cede todo su 50% a la otra persona, ese 50% que recibe la otra persona también se considera ganancia ocasional exenta y tampoco tiene un gravamen específico. Eso es importante tenerlo. Por último, y no menos importante, las indemnizaciones por seguros de vida. Las indemnizaciones por seguros de vida también tienen una limitante que son 3.250 VTs, o sea, los mismos 152.961.000 pesos que estábamos hablando por allá, cuando recibíamos herencia en dinero o en inversiones. También opera también para las indemnizaciones por seguros de vida. Todo lo que supere eso, esos 152.961.000 pesos, será grabado a una tarifa del 15%. ¿Listo? Eso era lo que teníamos para hoy. Era importante revisar eso. Importante que lo revisen en sus declaraciones de rentas. Importante el tema de la planeación sucesoral. Recuerde que las herencias no solamente son las que se distribuyen cuando la persona fallece, sino que una sucesión bien planeada le puede evitar muchos costos a usted como contribuyente, porque si no deja las cosas organizadas en vida, muy seguramente después el tema de los abogados y de las cosas que queden por ahí volando van a ser un costo para sus herederos, para sus beneficiarios. Entonces, importante hacer planeación sucesoral. En Auditer también podemos ayudarles con ese tema de planeación sucesoral y estamos aquí para servirles. Entonces, pues dejamos a consideración, si les gustó ese video, les pido que por favor compartan, que se suscriban a nuestro canal para seguir manteniéndonos al aire y nos veremos en una próxima oportunidad.